Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida. Y la vida, hay una parte de la vida que el cine, como la sociedad, no nos quiere mostrar mucho, que es el camino hacia la muerte. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha habido varias películas, Los Destellos y la que voy a recomendar ahora, la última película de Almodóvar, En la habitación del lado, que habla de ese momento, de ese tránsito a la muerte que sentimos terror total. La habitación de al lado es la película, el largo 23º, o sea, número 23 de Almodóvar. Su primera película en inglés, su primer León de Oro y 75 años. Es decir, es una obra de madurez. Y madurez implica que haya un espectador, una espectadora madura al otro lado. Porque esta película, en efecto, no va de la muerte, sino va del camino hacia la muerte. El argumento es la historia de dos amigas, Tilda Swinton, enferma con un cáncer terminal, y Julianne Moore, a quien le pide que le acompañe, que esté en la habitación de al lado en los momentos previos a la muerte. Es decir, que cuando tú estás viendo esta película, tú te tienes que estar imaginando a ti misma en esa situación. Y ese es realmente el mérito de la película, porque Almodóvar se despoja de todo, es una obra de madurez, es una obra que a mí me parece que fuera algo así como un Bergman colorista, porque tiene una estética depurada con los colores de Almodóvar. En efecto, hay muchísima, la ropa es carísima, pero eso no afecta en absoluto a nada, porque tú también querrías morirte con esos trajes tan maravillosos. Y es Bergman porque son los sentimientos en el hueso, pero no son los sentimientos de la otra, son los sentimientos de una misma, porque es una película en la que tú te imaginas que te puede estar pasando eso y no hay una sensación de terror ni amargura. Eso es un milagro interpretativo y de dirección por parte de Almodóvar. Primerísimos planos de Tilda Swinton, primerísimos planos de Julianne Moore, dos amigas sexagenarias. En resumen, es una película de madurez que también tienes que querer verla. Y además es una película que te va a ir quedando, que va a tener un pozo. Y realmente me parece, entiendo que haya cosechado el León de Oro, entiendo que, como también le ha pasado en las últimas películas, con Antonio Banderas y con Penélope Cruz, va a tener candidatura a los Oscar porque realmente es un prodigio de interpretación. Y ahora vamos con el programa de hoy. Tenemos dos invitados, dos cineastas. Bueno, empezamos con Ricardo Gómez, actor desde los 5 años y también director in pectore, que está en ello, y vamos a recibir a la directora vasca Alauda Ruiz de Azúa, que viene a presentar su monumental serie Querer. Así que empiece La Script. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Let's go. The substance. Bueno, pues como os decía, ya tenemos sentado aquí a Ricardo Gómez. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido a la Script, que llevamos unas semanas queriendo que vinieras y tal, y claro, tú eres un personaje fronterizo entre varias generaciones, y entonces estábamos, claro, David Martos, mi compañero David Martos decía, tiene 30, y yo, no, tiene más. Yo te echaba más. Ya, es la barba. ¿Es la barba? No, yo creo que es la cantidad de tiempo... Exactamente. Con la que no, el otro día, con la retirada de Nadal, que 38 años, y dices, yo por mí, yo llevo toda mi vida viendo a Nadal, yo diría que tiene 60, ¿sabes? Como, pero es una cuestión de que llevas tanto tiempo viéndolo que no te puedes imaginar que en el fondo sea tan joven. Claro, luego el otro, fíjate tú, nuestros comentarios sobre ti, ¿es millennial o centennial? No creo que millennial. Yo. Tú eres millennial, o sea, ¿eres del 94? Sí, eso es millennial, ¿no? Pienso que sí. Sí. O sea, los del millennial son como 85, 90 y tantos. Hasta el 2000, ¿no? ¿Y tú en qué te identificas con tu generación? Pues no sé muy bien
qué cosas se identifican de mi generación. Yo creo que siempre se ha dicho como que los millennials, o al menos lo que yo tengo asociado, era como que era la primera generación como que empezaba, como que el gran cambio radical de mi generación, por un lado era como la aparición de los dispositivos móviles y de la aparición de Internet. Supongo que esa es como la gran brecha que ha atravesado, y supongo que otra cosa que es muy relevante de mi generación es que es como la primera generación que ha tardado tantísimo en poder independizarse, en poder irse de casa, en poder... Supongo que esos son como los dos hitos más grandes de los millennials. Es verdad. ¿Y tú cuándo te fuiste de casa? En mi caso... Bueno, es que tú tienes una vida laboral extensísima. En mi caso yo, Internet me ha atravesado igual que a toda mi generación. Es verdad que el problema de independizarme no fue un problema para mí. Yo me marché de casa... Pues bueno, me marché de casa, suena como si me fue. ¿No diste un portazo? Es que ha sonado como que me fui huyendo, pero para nada. Pero mira. Esta es tu alarma, ¿no? Es mi alarma. No, está bien. O sea, pero está bien. Si esto nos recuerda que no nos podemos dispersar, que no es lo que... nos podemos dispersar. No vamos a cortar porque esto forma parte del problema, de mi problema. Claro, bueno, voy a apagarla, voy a matarla. Ella me acababa de explicar que necesita ponerse alarmas de vez en cuando para... Pero no tanto, caramba. Yo no me esperaba que al minuto 2 de entrevista. Pero... Madre mía. No, te decía que yo me independicé a los 19 años. Ah, mira. Sí. ¿Qué? Pero en mi caso no era una... Es verdad que económicamente me lo pude permitir, llevaba trabajando desde los 6 años. No era una cuestión de necesitar huir del agobio de mis padres. No, en mi caso no fue eso. Es que yo me he criado en la sierra, en un pueblo en Collado Villalba. Ah, tú eres Sí, serrano. Sí, y yo sí que empecé a sentir a los 17, 18, 19 años, supongo que como mucha gente, pero en mi caso tuve la suerte de que pude afrontarlo. Es que me apetecía mucho estar en el meollo. O sea, me apetecía estar en el centro de Madrid. Y claro, para la gente de mi pueblo, ir a Madrid era pues algo que hacías los fines de semana, claro. Y que como te alargases un poco, te tenías que esperar en Moncloa a coger un búho de esos horribles a las 2, 3 de la mañana, que era, o sea, era un sufrimiento ir al centro de Madrid. Bueno, es que eso también es una película, ¿eh? Claro. Lo que ha pasado en estos pueblos alrededor que ya son ciudades. Bueno, pues tú como millennial protagonizas con Ana Castillo uno de los capítulos de Citas Barcelona, que además es que hablas catalán como Los Ángeles. No sé cómo hablan catalán Los Ángeles. Los Ángeles catalanes. Los Ángeles catalanes. Los Ángeles catalanes hablan así de bien. Pues muchas gracias. Sí, estoy muy contento. Es la primera vez que he trabajado en catalán y tenía ganas. Pero tú me has dicho antes que no has dado clase. O sea, yo me imaginaba que para hablar así catalán tenías que haber hecho pues como el TOEFL o el Proficiency catalán. Pues no, en este caso no. Yo el catalán que hablo, que también puede parecer que soy bilingüe, tampoco soy bilingüe. O sea, hablo más o menos bien catalán y hablo gracias a que tengo muchísimos amigos y amigas catalanes y que durante mucho tiempo, pues vacaciones, lo que sea, pues de pronto... Entre ellos muchas veces hablan en catalán y pues de poner tengo buen oído, eso es verdad, que para los idiomas tengo buen oído porque para la música no. Y a base de preguntar y no sé qué, y luego pues te tomas una cerveza y ya te lanzas, te desinhibes y dices a ver si... Y de pronto me decían, no, pero lo hablas mejor de lo que piensas y ya pues empezar así y así se me ha ido quedando. Claro, Citas Barcelona es una serie que está, yo creo que gira en torno también un poco al el amor en Tinder, ¿no? Y también un poco en que me parece que no sé si es muy de vuestra generación o de una nueva generación en el que Tinder, estos encuentros así un poco a cascoporro, zas, hola, ¿qué tal? Se mueven en torno a lo incómodo. Bueno... A ver, es que yo nunca he tenido una cita Tinder, pero yo me imagino que así de entrada hay algo que por eso entiendo que la ficción lo agarre tanto, porque hay algo de quedar con alguien con quien solo has chateado, que ya solamente eso, a nivel narrativo, pues es interesante. Sí, o sea, es verdad que Citas Barcelona es una serie que yo la primera vez que escucho hablar de ella es hace años y empiezo a escucharla como de una serie que ven en Barcelona, en Cataluña, y que les encanta allí, y que en TV3 y que... Y yo no la conocía. Es verdad que luego, posteriormente, Prime Video creo que la compró o que hicieron como esta sociedad en la que se emite en la televisión catalana, pero también en Prime Video y demás. Y creo que a raíz de ahí pues, me ha podido llegar la oportunidad. Y claro, tú no has estado en Tinder porque Ricardo Gómez no se puede poner en Tinder. Bueno, sí se puede, pero no lo he hecho. O sea que en tu entorno también tus compañeros y tus amigas y amigos actores, Ana Castillo no se puede poner en Tinder. No puedo hablar por Ana, pero yo creo que no tiene Tinder.
Imagínate la revolución. A ver, pues a lo mejor recibía algún Ana, por favor. algún Eso like sí que otro, sí. suscita, Claro, o sea, claro, Ana. eso sería estupendo, sí, claro. Como de pronto yo me imagino que tú estás ahí con el móvil y te aparece Ana Castillo, pues por lo menos con los colegas pues lo comentas, ¿no? Ya, o sea, entiendo que... No, que No, me parece muy fascinante. Recibí un mensaje, a mí me hace mucha gracia en Instagram las solicitudes de mensajes que me manda gente que yo no conozco y que no sigo porque no los conozco, muchos de ellos, y que a veces recibo comentarios de todo tipo, pero algunos son muy divertidos. Y el otro día una muchacha, que desde aquí pues le agradezco la información, aunque no he hecho nada con esa información, me dijo que en una red social de este tipo, que no recuerdo el nombre, alguien me estaba haciendo, y tampoco recuerdo el término, era en inglés, sex, no sé qué, como de que se estaban haciendo pasar por mí en una red de estas de... Sí, decidí ignorarlo. Pero bueno, si hay en alguna red social algún Ricardo Gómez con mi cara, no soy yo. ¡Qué fuerte! Sí. No, claro, yo que no estoy, claro, yo no pertenezco a la generación. Bueno, yo tengo Instagram, uso Instagram para preparar entrevistas y encuentro cosas que me parecen interesantes. A veces, claro, en el caso de los actores y las actrices o los cineastas son Instagrams súper controlados. O sea, a ti lo que me ha hecho gracia de tu Instagram es que eres fotógrafo de celuloide. Así es que me gusta. Sí, entonces eso, digo, menuda pasta, y que me gusta mucho la idea de las fotos, porque claro, cuando yo era, bueno, toda mi vida, las fotos eran escasas. Claro. En nuestra vida, en cambio, y entonces tú eres un fotógrafo de celuloide, o sea, de rollo, de Kodak. Kodak a veces, sí. A ver, es que para mí son dos tipos de fotografía, no es lo mismo la foto que yo le hago a un amigo o un selfie que yo me hago en una situación con el móvil, que puedo hacer 35 fotos iguales y luego cuando me suba en un tren y no tenga absolutamente nada que hacer, pues borro las 34 que no me gustan y me quedo con una. No encaro la fotografía de la misma manera que cuando disparo de manera analógica, que me pienso mucho cada disparo, porque si echas cuentas, pues a lo mejor la fotografía te sale a 3 euros o algo así. Tú eres de Collado, yo creo que Saura también tenía, es que claro, con esto de la cámara me estoy acordando de Carlos Saura, que se iba siempre con su cámara. Y que él era un súper defensor de lo digital, claro, como lugar de trabajo, de ensayo, ¿no? De lo digital. Claro, lo digital era como, eran ambivalentes, eran complementarios. Yo entiendo que a Saura seguramente le tocó defender lo digital. A mí me toca defender lo analógico. Claro. O sea, lo digital es lo que tengo por la mano. Es verdad que no he nacido en el 2002, que entonces ya sí que olvídate, solo he nacido en la era digital. Yo sí recuerdo jugar a los gogos y a las canicas y después la aparición del teléfono, yo solo recuerdo. Pero es verdad que lo digital se ha comido mi vida. Claro, pero tú es verdad que tú tendrías eso, muñecos o sea, Madelman, no sé los que, o Playmobil, no sé los que eran de tu época. Sí, Action Man era lo mío. Action Man, sí. O sea, que tú, claro, tus fotos de pequeño son fotos. Claro, sí, mis fotos son analógicas, las de bebé. Bueno, es que me estaba yendo a que vas a dirigir una película, pero antes voy a hablar de lo que está en pantalla, que es por un lado Citas Barcelona en Prime Video y por otro Soy Nevenka, que tú haces de la pareja de Nevenka, Lucas. Que sigue siendo pareja de Nevenka, que fue el hombre que la apoyó, el hombre que la creyó. ¿Tú has conocido a Lucas? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha parecido todo este viaje? Que es muy heavy para ella, pero voy a guardar esto porque ya va a morir. Pues ha sido maravilloso poder conocerle a él y poder conocerla a ella. Antes de rodar no tuve la oportunidad de conocerlos en persona, ellos viven fuera de España, pero sí que tuvimos una llamada, que de hecho yo la hice como muy cauto, como, oye, Lucas, ¿te puedo robar 5 minutos? Básicamente porque lo que quería era saber su punto de vista sobre dos hechos muy concretos que acontecieron en la vida real y en la película también. Quería saber un poco cómo lo había vivido él para, a raíz de ahí, yo hacerme una idea de si quería llevarlo por ese lugar o ficcionarlo. Y yo muy cauto le llamé, ¿te puedo robar 5 minutos? Son 2 preguntas muy tontas. Estuvimos 1 hora y media hablando. En un momento dado ya dice, no, si es que estás con altavoz, está aquí Neve escuchándote. Entonces empecé a hablar con Nevenka también, como, hola, encantado, tal. Entonces estuvimos mucho rato hablando, me hicieron un mapa como mucho más grande y un lujo. La verdad es que yo nunca había interpretado a alguien que siguiese vivo, quiero decir, o sea, como alguien real, con nombres y apellidos, sí. y que no fuese alguien
Sí, los últimos de Filipinas, vamos. Sí, exacto, a eso me refería concretamente. Entonces, afortunadamente yo, no sé si por inconsciente o porque me dejé llevar, no rodé con la presión de ojalá que esto le guste a Lucas. También porque Lucas fue muy generoso conmigo, me dijo, oye, tú adelante, tú haz lo tuyo, yo no. Pero es verdad que sí que muchas veces se puede tener esa presión, como luego la persona que estoy interpretando lo va a ver y yo no lo rodé pensando en que le gustase y sin embargo luego me encontré un día con un mensaje, yo no sabía cuándo Iciar le iba a poner la película a Lucas y a Nevenka y me encontré con un mensaje de Lucas de acabamos de ver la película y su mensaje era precioso. Qué bien. Sí, y me dejó más tranquilo de lo que pensé que eso me iba a importar. Pero fíjate que siempre cuando hablamos de feminismo, siempre decimos los hombres tienen que estar a nuestro lado, tenemos que ir juntos. Es una batalla, no es una batalla, es un camino, ¿no? Y la verdad es que, claro, Lucas tú también representas un poco las nuevas masculinidades no tan violentas que estamos viendo y claro, yo me pregunto que qué complicado, ¿no? Ha debido ser ese proceso de acompañamiento, o sea, un poco en abstracto, no solamente en el caso concreto de Lucas y Nevenka, sino en el caso de acompañar a una mujer que ha sido víctima. Bueno, claro, es que si hablamos del caso concreto, me parece... Esto es una cosa muy bonita que tiene Lucas, que es que él no siente que él hiciese nada especial. Y yo le digo, hombre, eres un personaje cinematográfico, algo especial habrás hecho. O sea, quiero decirte... Sí, porque si no, no estaría... Claro, exacto, pero para mí tiene algo muy de avanzado a su tiempo. Alguien que en el 2000, 2001 actúa de esa manera cuando su pareja le está diciendo todo esto, yo creo que no era lo normal. Y de hecho, me gustaría preguntarme si sería lo normal ahora. Quiero pensar que seguramente sería más común, pero no sé si sería ya lo normal. Si hemos conseguido ya que lo normal sea reaccionar como reaccionó Lucas en aquel momento. Diciéndole, yo te creo, y la famosa frase en la que le dice, bueno, ¿qué pasa? No te tienes por qué sentir mal. Empezaste una relación con alguien, decidiste terminarla, tú no eres culpable de lo que pasó después. Bueno, de hecho, luego va a venir Alauda Ruiz de Azúa, vamos a hablar de querer, que también habla un poco habla totalmente del consentimiento, de qué pasa cuando tú empiezas una relación y luego a mitad de camino decides suspenderla, ¿no? Entonces, esa parte del consentimiento que no se entiende y que yo creo que sí que es importante que ahora se nombre, porque es que el problema ha sido que muchas mujeres y muchas víctimas, porque también habrá casos de hombres que han vivido cosas que no sabían que tenían nombre. Es que ponerle nombre a las cosas por eso creo que es tan importante para poder localizar algo. Creo que funcionamos de esta manera. Podemos localizar algo, pero si no le sabemos poner un nombre, se nos queda perdido en una burbuja de sentimientos y de emociones que una vez que podemos identificarlo con la palabra, por eso creo que la palabra y el lenguaje también es tan importante, creo que tenemos mucho mayor acceso a esa emoción. Bueno, es que además estamos viviendo un momento muy, muy sorprendente, para mí sorprendente, porque esta involución machista entre los chicos jóvenes me parece como que algo terrible, que no sé qué consecuencias puede tener. Claro, a las mujeres nos resulta complicado acceder a esos grupos, ¿no? Pero no sé qué explicación le das tú, cómo lo sientes, conoces a algunos, qué está pasando ¿qué está pasando? Bueno, yo siento que las redes sociales juegan un papel muy importante en esto. Creo que los algoritmos de las redes sociales juegan un papel muy importante en esto. Creo que cuando tú te metes en una red social y estás en tu momento privado, que es tú con tu teléfono en tu mano, y de pronto hay, aparte de que tú le das a seguir a ciertas cosas, pero de pronto hay un algoritmo que decide que te va a mostrar algo que piensa que a ti te puede interesar, eso ya ahí hay una mente pensante que está decidiendo lo que tú tienes que ver por encima de lo que tú has decidido que quieres seguir. Entonces, creo que es una manera de que, seguro que no es la única, pero creo que lo que hacemos a día de hoy con nuestro teléfono, en un momento tan privado como es prácticamente la cantidad de horas casi no, enfermizas que pasamos delante de nuestro teléfono inteligente y tal, creo que es una manera de sembrar una manera de pensar súper bestia. Sí, pues claro, además es que hay como una especie de entrega total, una falta de ausencia de crítica, ¿no? Bueno, porque si con la persona, que no es una persona, evidentemente, es un objeto, pero si con
con la persona o cosa que más te comunicas durante el día es con tu teléfono. Sí. Y alguien está condicionando o algo, o está condicionando lo que a ti te aparece, es una manera como de muy poco a poco también condicionar una manera de pensar. ¿Y tú tienes la sensación de que tienes una cierta adicción? Sí. Sí, que creo que yo hago por limitarla, pero siento la adicción, porque cuando intento ponerle freno, noto esas... O sea, cuando yo intento ponerme a escribir o a estudiar y le doy la vuelta al teléfono y lo meto en un cajón y llevo media hora escribiendo y digo, voy a mirar, ese ahí voy a mirar, quiere decir que estás enganchado, claro. Totalmente, ¿no? Además es que es transversal porque va a todas las edades. Bueno, me gustaría conectar con, claro, tú tienes esa vida tan larga vinculada a Cuéntame en que podía haber ido por un lado o podía haber ido por otro, pero la realidad, como todo, ¿no? En la vida, entonces hay bifurcaciones y, claro, no sé cuál es tu bifurcación, en qué momento tu revelación en el que dices, yo quiero seguir en esto, pero quiero dirigir o quiero tener más control. O sea, no sé si te acuerdas el momento o la época de tu vida en la que dices, guay ser Carlitos, pero quiero otras cosas. Sí. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me sucede que creo que tiene una parte positiva y a la vez luego sufro la parte negativa, que es mi autoexigencia. Yo supongo que tiene una explicación psicológica, que es que yo llevo trabajando desde que soy muy pequeño en la profesión que más me gusta, rodando en un set de rodaje y interpretando, rodeado de cámaras y de toda esta maquinaria. Y esto llega un momento en el que digo, o sea, cuando me dicen, ¿qué has hecho hoy? Digo, nada. Bueno, he rodado. ¿Sabes? Como que lo que para alguien sería como su día, para mí de pronto pasa a ser como, joder, a ver qué hago, porque es que ruedo, pero luego que como que de pronto forma parte de mi Ricardo base. No el Ricardo que ya hace algo, sino el Ricardo base es el que rueda. ¡Qué fuerte! Claro, entonces eso tiene una parte buena porque es que de pronto soy muy inquieto y quiero hacer más cosas y entonces para mí rodar Cuéntame solamente una temporada de Cuéntame al año pues era como insuficiente y entonces genera en mí esa sed y ese hambre de más cosas y de investigar y luego ya digamos como que echando la vista atrás puedo ver que pues ahí me empezaron las ganas de querer dirigir, de contar mis propias historias, de querer diversificar en cuanto a los roles que interpreto, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento yo simplemente tenía la frustración de decir, no paro y sin embargo siento que lo que hago no, es nada, porque es lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, claro, entiendo que suena como muy, muy loco, y lo es, pero era mi realidad. Era como decir, sí, yo esta semana ¿qué hago? A ver, plan de rodaje, ruedo lunes, miércoles y viernes, vale. Y tengo el instituto, pero quiero más, porque esto ya lo vengo haciendo. Entonces, como que sí que siento que a raíz de ahí yo me empecé a dar cuenta que cuando me preguntaban, que es una cosa que llevo, iba a decir odio, pero estoy intentando dejar de decir odio, que llevo bastante mal de esta profesión, que es que la gente lo primero que te pregunta es ¿en qué andas? Y eso hace que nos relacionemos y que nos identifiquemos con nuestro trabajo. Yeah. Y claro, esta es una profesión en la que muchas veces no andas en nada. Y decirle a alguien que te has encontrado por Callao, a quien a lo mejor le tienes cierta admiración profesional o lo que sea, no, pues no ando en nada. Todo eso, de alguna manera, merma. Y entonces me decía, bueno, ¿cómo nada? ¿Estás rodando? Cuéntame. Ah, sí, bueno, o sea, sí, estoy rodando, cuéntame. Eso es. Entonces, quiero decir, entiendo que por tu cara te parece que es como la exageración máxima de la productividad, pero es una cosa que yo empecé a sentir de adolescente, el decir, yo necesito poder decir a alguien, pues voy a rodar mi primera peli como actor, que no había hecho pelis, o pues estoy preparando un personaje nuevo. O sea, yo empecé a sentir que necesitaba algo nuevo. Pero eso yo creo que es muy capitalista, pero eso nos afecta a todos, ¿no? Que estás en una fiesta y te preguntan ¿y tú qué haces?
una amiga mía decía que cuando decía su trabajo, que era un trabajo aburrido de recursos humanos, inmediatamente se iban hacia otro lado. Entonces, que hay como trabajos que se consideran guay y hay otros que no. O dices, no, pues vendo zapatos y ya pasan de ti. Entonces, que dices, bueno, o sea, a mí me parece que vivimos en un mundo súper capitalista en el que en realidad es una pregunta capitalista. Es, sí, ¿y en qué andas? ¿Qué poder tienes? ¿Qué estás haciendo ahora? Y en base a lo que tú me respondas, yo voy a decidir si empiezo a mirar quién entra por la puerta de la fiesta o me quedo hablando contigo. Y eso que dicho así suena tan frívolo es la realidad de cómo funciona al menos esta industria. Sí. Y claro, tú tienes dos opciones, o huir de eso o decir, que fue lo que decidí yo, pues joder, evidentemente no he basado mi carrera en poder responder cosas guays, ¿vale? Quiero decir que sería como muy absurdo. Pero sí el decir, joder, yo tengo un sentimiento interno de que quiero hacer cosas que sean nuevas. Ya no que sean mejores, porque seguramente el legado de Cuéntame para la historia de la ficción, quiero decir, pasarán muchos años para que alguien pueda ni siquiera empatarlo. Total. O sea, pero cosas nuevas, cosas que yo diga, siento que me estoy preparando un personaje, siento que me estoy enfrentando a un reto que considero complicado, que considero que necesito de un extra esfuerzo para abordarlo, y eso era una cosa que después de 20 años interpretando el mismo personaje ya no lo tenía. Es que en San Sebastián, Almodóvar decía que un periodista le había preguntado si alguna vez dudaba de su talento, que yo creo que es una pregunta buenísima, porque claro, vosotros siempre estáis haciendo un brindis al sol, o sea, es como a ver si me llaman, gusta, cuadra, no cuadra, y todo eso tiene que tener una base psicológica de apoyo, que es el creer en ti mismo. Tú has creído, tú eres un gran creyente de Ricardo, o sea, ¿cuál es la fortaleza para ponerte sobre bueno, y decir, fuera todo, me pongo a escribir, me pongo a estudiar? De base sí, lo soy. De hecho, desmedido. Es decir, yo fui el que le dije a mi madre cuando hubo un momento en el casting de Cuéntame cuando yo tenía 7 años que me quisieron cortar el pelo. Yo tenía el pelo como muy largo de pequeño. Pero vamos a ver cómo se puede ser hippie a los 7 años. Sí, yo era. Y me quisieron cortar el pelo, pero sin asegurarme que me cogían. Y mi madre se negó, dijo, vais a cortar el pelo al chaval, lleváis 2 meses mareándolo y si encima no le vais a... Y yo le dije a mi madre, que lo recuerdo perfectamente, le dije, mamá, si me lo van a cortar la semana que viene cuando me cojan, ¿qué más me da que me lo corten ahora? Entonces, claro, yo muchas veces pienso en esa seguridad en mí mismo que no me ha acompañado de esa misma manera a lo largo de toda mi vida. Eso es una cosa que también creo que el paso del tiempo ya se encarga la sociedad en la que vivimos en si tienes mucha seguridad en ti mismo, de alguna manera ir restándote un poco. Yo considero que soy una persona que tengo seguridad en mí, pero tengo épocas en las que desaparece por completo y tengo que tirar de memoria, de acordarme de que algún día la tuve para volver a tenerla. Bueno, entonces en realidad deberías hacer un taller de fortaleza mental, o sea, porque me parece alucinante. Bueno, es que al final yo creo que cada persona pone su siguiente escalón en base a su escalón anterior. Entonces, yo nunca voy desgraciadamente, a valorar algo que tengo si lo llevo teniendo mucho tiempo. Es un esfuerzo proactivo que hay que hacerlo. Es decir, si a ti ahora mismo te dijesen, o sea, a ti ahora mismo tener un podcast que se llame La Script y no sé qué, es tu realidad, sí. No es tu meta. A lo mejor yo no sé cuál es. Mi meta es conservarlo. Claro, tu meta es conservarlo, pero llegar a conseguirlo es algo que ya te ha sucedido. Sí. Entonces tus metas no las pones en algo del pasado. Es una cosa que las vamos dando por hecho y lo que nos ponemos por delante es algo que consideramos, que no tiene por qué ser mejor o mayor, pero lo consideramos mejor o mayor. Entonces nosotros vamos tirando para adelante y muchas veces hay que mirar hacia atrás para decir, bueno, espera, lo que tengo está de puta madre. Claro, sí. Lo que tengo está de puta madre. Que yo quiera eso, que no me haga menospreciar esto. ¿Sabes? Bueno, yo es que no sé un poco tus orígenes, o sea, tú te presentas en Cuéntame, ¿cómo? O sea, porque no entiendo, yo pienso, digo, yo voy claro, a ser o sea, Carlito. yo digo, ¿cómo ha llegado un niño a un sitio así? O sea, perdóname, yo tengo hijas y digo, no, en mi vida se me ha ocurrido a que acabaran en un casting. Bueno, mi madre era bailarina, actriz de teatro, coreógrafa, y ella nunca quiso que yo me presentase. Lo que pasa es que yo soy muy cabezón, metafórica y física, literalmente, pero ya lo era de pequeño. Entonces, una compañera suya se le escapó, yo me he criado entre bambalinas, entonces una compañera suya se le escapó que estaban haciendo un casting para un musical, para La Bella y la Bestia,
Y me obsesioné con que me presentase. Y di tanta tabarra que me presenté y me cogieron. Y entonces yo estuve interpretando a Chip, la tacita de La Bella y la Bestia, ahí en el Lope de Vega de Gran Vía, un año. Madre mía. Y de la misma manera alguien dijo, pues están buscando chavales de tu edad, tal. Y yo taladré a mi madre. Y finalmente conseguí que me llevase y me cogieron. Esa es la historia. Bueno. Esa es mi historia, Patricia. Es una historia tremenda, Patricio, gracias. No, claro, que me parece que es una historia. Todas estas historias tienen un riesgo. O sea, tienen el riesgo de que te eleven demasiado, que no sepas luego, que tú en realidad que pierdas base con la realidad. Obviamente tú no la has perdido, tienes el pelo más corto, pero no la has perdido. Entonces, no me has contado ese momento en el que tú, en esos 20 años en los que has, bueno, la superjuventud de tu vida, en la que tú decides que quieres quedarte en otro lado, por ejemplo, dirigir, que has hecho, que tienes un guión que se llama Una familia. ¿Cómo se hace ese camino? Es decir, quiero hacerlo. Una cosa que es tan improbable, tan complicada. Esto no es abrir bueno, es un negocio, pero es un negocio que depende de muchísima gente. Pues mira, yo creo que una gran dosis de inconsciencia, que creo que es lo que te hace lanzarte a este tipo de cosas, que son tan complicadas, pero en ese momento tú no piensas que van a ser tan complicadas. Aparte, una pasión por contar historias, y creo que el llevar mucho tiempo contando historias de la mano de otras personas, y creo que mi personalidad me llevó a decir, yo también quiero contar la mía, yo también quiero contar historias. Y supongo que ese arrojo que a los 15, 16 años, en mitad de un set de una serie de televisión, que yo siempre preguntaba por las cámaras, preguntaba por las... pues de pronto dije, bueno, yo sé que algún día voy a querer dirigir. Pero hasta que no tenga una idea que me guste, pues no me pondré a ello. Entonces, primero pasaron muchos años hasta que... Y yo pensaba, no eran años que yo no le diese vueltas, pero le daba vueltas y... Yo siempre pensaba que mi vida no era lo suficientemente interesante para contar, puesto que era una vida que prácticamente ya se había visto en las cámaras. ¿Sabes? Claro, como que, totalmente. Es que yo gran parte de mi vida se ha rodado. Evidentemente no de la mía, de la de un personaje, pero como que yo entendía que eso no podía interesarle a nadie. Entonces luego eché un poco la vista un poco más atrás y recuerdo el día en el que dije, vale, creo que tengo la idea, que es que me estaba centrando mucho en mí y creo que me quiero centrar más en mi madre. Y de mi madre empecé a pasar como a la familia, y de la familia empecé a hacer como una especie como de organigrama de por qué yo he terminado entre los pasillos de un set de rodaje, y me puse a escribir cómo había sido el camino hasta llegar ahí. ¿Y tú qué tipo de actor eres? ¿Tú eres un actor fácil? ¿Eres un actor intenso? ¿Eres un pesado? O sea, las tres opciones son fácil, intenso o pesado. Bueno, yo quiero decir, fácil significa que también puede ser difícil. O sea, ¿qué tipo de actor eres y qué tipo de actor hay que ser para perdurar en la profesión? A ver, yo creo que esto no es una ciencia. O sea, es decir, yo me he encontrado con esos tres tipos de actores que has mencionado y actrices, y hay muchos más tipos, ¿eh? No ¿Sí? solamente hay fácil, intenso y difícil. Bueno, solo hay en cualquier profesión. Claro, seguro exacto. Que los médicos, las fruteras, los, yo qué sé, bueno, periodistas. A mí periodistas muchos intensos. A mí me gusta pensar, María, que no hay una manera de hacer las cosas, que es... de hecho, yo lo que intento es ser una mezcla de todas las que me gustan. Y creo que depende del personaje y depende del proyecto, es mejor ser fácil. Depende del proyecto, toca ser intenso. Y yo personalmente lo disfruto menos. Pero hay personajes que yo, analizando el talento que creo que tengo y mi capacidad de concentración, hay algunos personajes que pienso que puedo ser muy fácil y llegar allí al set y abordarlo, y otros que pienso con el talento que pienso que tengo y con la capacidad de concentración que creo que tengo, necesito estar muy concentrado para esto poder llevarlo a buen puerto, porque si no se me va a escapar. Entonces hay veces que me toca ponerme un poco más intenso y estar más concentrado. Depende de lo que se considere intenso. Si intenso es ser un coñazo en el set, yo creo que nunca he sido un coñazo en el set. Lo que pasa es que creo que hay veces que un actor necesita resguardarse mucho más en su propia... en la creación que tiene en la cabeza para después poder servírsela al director o directora y que
se pueda empezar a matizar y a rodar. Y otras veces yo creo que hay una energía que tú mismo traes, que si la energía del personaje y la de la persona se empatan un poco, pues tal vez la puedes aprovechar. Y creo que es un error. Creo que es un error querer construir demasiado cuando no hace falta, al igual que creo que es un error no construir cuando hace falta. Claro, pero es que todo lo que dices es como muy be water, my friend. O sea, todo es adaptar. O sea, la capacidad de ser altamente flexible y adaptativo es una necesidad. Sí, claro. De hecho, mi opinión, para eso estoy hablando yo aquí, creo que un actor es mucho mejor actor gracias a su capacidad de adaptabilidad que por su talento. Es decir, si yo hubiese querido que el personaje de Lucas, de Soy Nevenka, si yo hubiese querido ir al rodaje a hacer mi show ególatra de no, es que he pensado que este personaje lo que tiene es que tiene que tener, para poder apoyar a Nevenka, yo creo que, entonces quiero hacer una construcción, creo que si es tartamudo seguramente se va a empatizar mejor con él y creo que lo voy a hacer un poco cojo, porque, entonces, claro, pero tú entiéndeme, sí, te estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Pero creo que parte de la parte importante para llegar a hacer Lucas era entender que Lucas no era el centro de la historia, que tenía que estar desenfocado en muchísimos planos, que había que intentar que nadie supiese que era Ricardo Gómez el que estaba haciendo Lucas. Totalmente. Y eso es una decisión, al igual que podía haber sido una decisión que seguramente Iciar me hubiese mandado a tomar por culo, pero hacerlo tartamudo, ¿no? Lo que pasa es que a veces que te lo compran y a veces que no. Claro. Oye, y decía David que te había visto en Londres con 17 años. ¿Tú qué hacías en Londres con 17 años? ¿Tú quieres tener carrera fuera? ¿Tienes representante en Londres? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es esa parte de esa historia? ¿Por qué vas a Londres? ¿Por qué vas a Londres a los 17 años? Bueno, yo he rodado temporadas de Cuéntame muy largas, porque las temporadas de Cuéntame abarcaban 9 meses al año más o menos. Y yo lo que quería, sí, pues se rodaban 19 capítulos por temporada. Que eso a día de hoy es una burrada. Claro. Ya lo era en su momento, pero hacia dónde vamos, pues imagínate 19 capítulos por temporada y tener que verlos todos para votar. Tú imagínate, te desquiciarías, claro. Yo intentaba mucho aprovechar esos 3 meses que tenía entre temporadas y temporadas, a veces 4, para... Muchas veces me pillaban en meses lectivos, y pues a veces intentaba pues ir a un colegio fuera a estudiar e intentar que me convalidasen las asignaturas y demás. Y en este caso de Londres fue porque acababa de terminar el bachillerato, yo no sé si eran 17 o 18 años, fue un año en el que yo no me matriculé en ninguna carrera y decidí que los meses que tenía libres quería ver teatro, estudiar danza, estudiar interpretación allí, como que... ¿Y qué otra carrera hubiera sido la tuya? Porque en el colegio, me imagino, en el instituto, tú eras bueno en algo. Quiero pensar que sí. A mí me gustaba mucho la historia. La historia a nivel mundial y a nivel nacional, como que la historia me encantaba. Y se me daba muy bien la sintaxis también. ¡Madre mía! Es que eso me da como mucho... es interesante porque la sintaxis es desmontar todo lo que hablamos. Que cuando digo eso la gente me mira raro, por eso lo digo de esa manera. Sí, el único 10 que he sacado de mi vida fue en sintaxis. Bueno, pues eso me parece notable. Es notable porque yo que he hecho filología, me suspendieron la gramática de segundo y me la aprobaron al final casi haciéndome jurar que no iba a dar nunca clase porque la sintaxis me mataba. Ya, a mí me mataban las raíces cuadradas. Bueno, Ricardo Gómez, un placer tenerte aquí. Sorprendentes respuestas. Bueno, espero que positivas. Claro, no, positivas. Vosotras y vosotros diréis qué os parece. Ricardo, estaremos ahí pendientes de todo tu itinerario, que desde luego, desde la melena de los 7 años hasta ahora, es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y seguimos en la Script. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Let's go. The substance. Y ya tenemos por aquí a Lauda Ruiz de Azúa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No, bueno, hoy, además es que hoy entrevistamos a Lauda y hoy se estrena Querer en Movistar, que es una serie
impresionante, como siempre, tú tocando todas las fibras más complicadas de lo emocional, sobre un caso, bueno, es que casi que me lo expliques tú, porque o sea, el spoiler lo haces tú. Querer. Del caso. ¿Qué es querer? ¿Qué es querer? Bueno, así empezando por la superficie, ¿no? Porque luego hay mucho viaje subterráneo. Pero en la superficie, a primera vista, Querer es la historia de una mujer que lleva casada con su marido 30 años, tienen 2 hijos ya jóvenes pero adultos, y un buen día pues denuncia a su marido por violación continuada en el seno del matrimonio. Ese es el comienzo. ¡Pum! Claro, además es una serie que entra en el desarrollo del consentimiento, que ha sido como lo más tergiversado, en fin, el año pasado, ¿no? Con lo de la ley del sí es sí, y que aquí plantea un tema tan tremendo como es cómo empiezas una relación y en qué momento pasas de consentir a ceder. Bueno, ¿cómo te planteas como guionista, porque sois varias, cómo os planteáis esta historia? Sí, bueno, la serie yo la he coescrito con Eduard Solá y con Julia de Paz, y lo primero, bueno, yo entro en el proyecto porque a mí cuando me plantean la premisa, precisamente lo que tengo es muchísimas preguntas de cómo pasa eso en una relación, si ha habido relaciones consentidas, un marco afectivo, como de repente eso se convierte en un escenario de violencia sexual, que ha pasado por el medio, ¿no? En qué momento alguien empieza a priorizar el deseo del otro o dejas de consentir para ceder, cómo se produce ese ceder, cómo se produce la violencia sexual, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, yo creo que sentimos los 3 guionistas, era la necesidad de documentarnos, de investigar, de querer entender. Y ahí, pues bueno, estuvimos unos meses hablando con todo tipo de personas y de profesionales que intervienen en este tipo de procesos de denuncia o de procesos emocionales o familiares. Y bueno, es que claro, estábamos hablando antes con David y que tienes siguiente película también en Movistar, que solamente sabemos el título. Los domingos. Solamente no vamos a decir nada más porque no va a decir nada más, no puede decir nada más. Y me acuerdo que cuando estabas promocionando 5 lobitos, decías que pensabas que y podría haber sido tu primera y última película. Y era como, ¿qué? Pero para que veas que no tengo ni idea de muchas cosas, ¿no? Que como pitonisa no tengo ningún futuro. Pero eso, ¿qué pasó? Pero bueno, pero yo decía eso porque, bueno, luego cuando 5 lobitos de repente empezó a conectar de la manera que empezó a conectar y a coger la atención que cogió, ¿no? Ya empecé a ver que iba a poder levantar otros proyectos. Pero es verdad que en el momento del rodaje, yo cuando rodo 5 lobitos, es mi primera película, me ha costado mucho levantarla. Y no lo sabes, realmente no lo sabes, porque puede ser un viaje muy especial, pero que luego, bueno, que no coja foco, que no coja atención, que no vaya a ningún festival, eso no lo sabes. Entonces yo lo viví, bueno, o sentí que tenía que vivirlo como, no sé si es la primera, pero igual es la última, y no pasa nada, vamos a vivirlo así, ¿sabes? Bueno, 5 lobitos fue el tema, el cómo y las interpretaciones maravillosas. Y en Querer, me parece muy interesante que es una familia de 4 miembros, Nagore Aramburu, Pedro Casablanc y los hijos Miguel Bernardo y Iván Pellicer. Y son como 4 focos, ¿no? 4 maneras de verlo. Y las elecciones, ¿por qué Nagore la hemos visto, es la protagonista de Loreac, pero que es una actriz brutal? Y me pregunto, ¿cómo fue ese flechazo tuyo? Bueno, pues fue realmente un flechazo. Nosotros, yo fui muy afortunada durante el proceso de casting porque mucha gente se interesó por hacer las pruebas y se hicieron desde un sitio muy, muy generoso. Pero es verdad que luego hay flechazos que ocurren en esos procesos, ¿no? Y yo recuerdo cuando vi a Nagore Aramburu por primera vez, además era la escena de la denuncia. Y fue como, o sea, no solo la vi a ella, sino que vi la serie. O sea, vi el misterio que había en esa mujer denunciando, teniendo que contestar a esas preguntas desde el sitio que lo hacía Nagore, ¿no? Es como, tengo que averiguar quién es esta mujer, por qué está denunciando esto, ¿no? Bueno, Nagore me abrió muchísimas puertas, ¿no? en esa prueba a mí y entonces, claro, bueno, sientes el flechazo y sabes que va a ser ella y luego tiendes además a construir alrededor de ella, ¿no? El resto de la familia.
Es increíble, ¿no? Porque esta es una serie que a mí me ha parecido, es tan vasca. O sea, yo creo que eres muy dura en la representación, ¿no? Porque es una familia de la alta burguesía y luego hay y en cambio la protagonista, Nagore, su personaje pertenece a una familia castellano parlante, pobre. Y entonces, pues ahí hay una mirada de un gran reproche hacia la alta burguesía vasca, también la victimización de los pobres. O sea, me parece que tiene una cantidad de cuchillos que atraviesa la sociedad vasca. No sé cómo te lo planteaste. Bueno, yo creo que esos cuchillos no están solo en la sociedad vasca, o esas tensiones económicas no están solo en la sociedad vasca, pero es verdad que en Bilbao hay una cosa como muy geográfica entre la margen izquierda y la margen derecha, ¿no? Entonces funciona como para mí como una manera casi muy, muy, muy gráfica, ¿no? Como estos dos mundos están separados, ¿no? Por la ría. Y también es mi ambiente familiar, es como el ambiente que yo pienso cuando visualizo la familia, ¿no? Al ser de allí, y para mí lo natural es como escribirlo desde allí. Y luego había algo muy interesante al final estamos hablando de relaciones afectivas o sexuales, pero también desde un prisma de relaciones de poder. Y entonces no podíamos obviar lo económico. Cómo juega lo económico en una relación. Y entonces, bueno, de alguna manera era narrativamente era muy interesante que el personaje de Íñigo tuviera una procedencia económica distinta de la de Miren Torres y cómo jugaba eso en la relación y en el proceso, ¿no? No, es que tú eres una directora de lo incómodo. O sea, de eso yo encuentro a veces, digo, madre mía, es casi sádico. O sea, las comidas familiares. Es como, me pongo a sudar de ver esa disección cruel de sacar lo que no se habla generalmente. Me imagino que ha sido un proceso interesantísimo, ¿no? Y también que os habéis divertido, o sea, sacando miserias que tradicionalmente no se hablan y con las que todo el mundo se pone nervioso. Sí, bueno, lo incómodo para mí es muy atractivo porque siempre pienso, cuando algo te produce cierto rechazo, cierta incomodidad, hay algo interesante a hablar. Hay algo interesante a ver, hay algo interesante a trabajar desde el guión o con los actores, ¿no? Hay que atreverse a ir, ¿no? Pero también como espectadora adulta yo lo agradezco. Cuando me llevan a un sitio en el que no estoy del todo cómoda porque sé que me voy a hacer preguntas, no directamente de la historia, pero igual también me puedo cuestionar cosas que está en el espíritu de la serie, ¿no? Que aparte de que hablemos de cómo se puede juzgar el caso de Miren Torres y de Íñigo Gorosmendi, nos cuestionemos cosas sobre nuestra propia experiencia familiar o sentimental. Es que es tremendo porque, por ejemplo, con lo de la violación y cómo la violación continuada, cómo la familia lo interpreta, ahí hay una frase, algo así como una violación son 3 marroquíes en un portal de lo viejo. Y si le preguntas a todos los aitonas, todos los abuelos de 60 años serían violadores. Entonces dices, madre mía, claro. Bueno, la frase es algo... Es súper bestia. Claro, pero mira, creo que ¿Cómo el personaje... era la frase? Perdóname, pero... Sí, lo digo, pero bueno, es más o menos la idea que se queda es esa. Yo entiendo por dónde vas. El personaje es Elizabeth Yelaber, que interpreta como la hermana de Íñigo, y entonces ella hace algo así como, bueno, es que si seguimos por este camino, pues ¿qué hacemos con todos los aitonas? Los metemos en la cárcel o algo así, ¿no? Bueno, para mí era muy incómodo, pero también muy interesante hablar desde lo íntimo, desde cómo juzgamos estas cosas realmente desde las cocinas de nuestras casas, desde cuando estamos en la intimidad y además estamos juzgando algo que igual no nos toca, ¿no? Porque tenemos algo en riesgo, que puede ser, oye, que nuestro hermano vaya a la cárcel o que nos juzguen desde fuera de una determinada manera, ¿no? Pero hablarlo desde lo íntimo, ¿no? Como alejándome de igual de los discursos oficiales o más de cara a la galería, que siento que ya nos lo sabemos un poco todos, ¿no? Claro, totalmente. Y luego hay en la serie algo que me parece muy interesante, que es la elipsis y la huida del flashback. Yo odio los flashbacks, o sea, tienen una posibilidad de muerte y destrucción. Son muy complicados. Muy complicados. Entonces, se me agolpan, pero tú utilizas, o sea, la elipsis es que dices, ¡pa! 1 año, 3 años, 4 años, y porque ahí hay una osadía, hay una osadía narrativa en decir, me voy a saltar 1 año entero sin cambiar nada.
Sí, la verdad que tengo mucha confianza en el espectador, en que él va a rellenar los huecos y que le va a apetecer ese viaje, porque siempre pienso, si a mí me interesa, ¿por qué no le va a interesar al espectador o a la espectadora? Pero es verdad que fue de las decisiones que más discutimos igual sobre la mesa de guión, porque, claro, también estábamos acompañando a una mujer que denuncia, ¿no?, que es víctima de una violencia sexual y de alguna manera en el viaje queríamos hablar de la importancia de creerlas, ¿no?, y de acompañarlas. Entonces, el flashback era como muy útil como para darle una certeza al espectador, pero de alguna manera también yo sentía que, no sé, como que lo infantilizábamos un poco. Y también se me alejaba de la vida real, porque luego la realidad es que en la vida real, cuando tenemos que juzgar este tipo de situaciones, no tenemos toda la información, tenemos los relatos, ¿no? Incluso muchas veces, aunque tuvieras como, o tenemos, incluso a veces, aunque tengamos un vídeo, tampoco es suficiente, ¿no? Porque tienes que hablar de cómo se cuenta, del contexto, sí, de lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces, al final decidimos que, bueno, que podía parecer arriesgado, pero que no íbamos a recurrir al flashback, y que íbamos a dejar que el espectador tuviese que rellenar los huecos y construir su propio juicio en torno a lo que veía. Y luego otra, Miguel Bernardo me parece que está maravilloso, pero claro, Miguel Bernardo tiene el problema que tienen los actores que de repente salen y brillan en series un poco petardas, ¿no? Tipo Élite. Entonces, claro, eso le coloca a los actores, a los intérpretes en una situación incómoda, porque tienen como que encontrar a alguien que les dé una oportunidad que les remueva totalmente, ¿no? ¿Tú tenías claro que era Miguel? ¿Por qué? O sea, ¿fue un casting? ¿Cómo fue? Él hizo una prueba, sí. Bueno, todos los actores hicieron prueba. Además, también como cuando formas una familia, les pruebas entre ellos, ¿no? O sea, no solo es... Pero Miguel hizo una primera prueba espectacular. Y también fue un flechazo como con Nagore. Él tenía una mezcla de cosas muy interesante para el personaje, porque tenía como esa manera de conquistar el espacio, ¿no? Como esa autoridad como masculina, clásica, muy clara, pero luego al mismo tiempo era muy capaz de trabajar el conflicto interior. Y tú veías que se podía esconder algo ahí que dolía. Y lo veías como muy claro desde el principio. Y eso era muy bonito de verlo y no es tan fácil de hacer, yo creo. No, sí, es verdad, porque él interpreta ese hijo que ha hecho ICADE y que le va fenomenal y que no está dispuesto a reconocer que su padre es lo que es, ¿no? Entonces, ahí hay como una grieta que se va haciendo profunda y tú dices, madre mía, qué capacidad. La verdad es que tú eres una directora de actores, porque, bueno, con 5 lobitos vimos cómo sacabas, dirigías, ¿no? Porque eso es dirigir. Y no sé yo qué tipo de dirección haces, si eres invasiva, si eres distante, a lo Woody Allen que te dan el guión o entras mucho. No, a mí me encanta la dirección de actores, pero me encanta el proceso porque además me alimenta muchísimo en otras cosas de puesta en escena, de cámara, de encontrar muchas cosas. Yo intento construir con ellos. No sé si soy invasiva, sí soy tenaz. O sea, tenaz en el sentido de que me gusta el trabajo, me gusta los procesos, me gusta que hablemos del guión. No, es invasiva, es sí. Tenaz, no es invasiva, perdona. Digo, no, porque no sé cómo sería invasivo. Yo me siento tenaz, o sea, sí me siento tenaz porque hacemos muchas cosas, pero creo que es como siempre tengo la idea en la cabeza como de me gusta verme como que somos exploradores, que estamos en una búsqueda de algo, ¿sabes? Que eso está vivo y vamos a buscar cosas, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y eso lo hago en los ensayos, pero es que luego en el rodaje continúa para mí esa búsqueda, ¿no? Y para mí lo bonito hasta ahora, en mi breve experiencia, pero ha sido que los actores y las actrices responden muy bien a esa manera de trabajar, ¿no? Que les gusta el juego continuo y les gusta estar presentes y no les importa hacer tomas muy distintas, ¿no? Que entienden ese concepto de, bueno, vamos a explorar qué significa esta escena, este conflicto, todo lo humano, ¿no? Claro, luego, porque formas parte de una generación, por ejemplo, claro, la película, una reciente, Pilar Palomero, Los destellos, y entonces yo creo que en común tenéis que narráis mucho visualmente, que a lo mejor sois... no hay tanto, el diálogo no es necesariamente lo que más explica. Y me parece muy, o sea, hay muchos primeros planos, una presencia, o sea, los gestos, los sentimientos de los actores están definiendo muchísimo. No sé de dónde te viene a ti esa manera de dirigir, esa apuesta por lo visual, por lo emotivo visual. Bueno, yo creo que seguramente todo empieza de una manera más intuitiva, pero creo que
tiendes a aprender con el cine que te ha gustado y que te ha marcado, ¿no? Y yo siempre, no sé, siempre me fascina del cine cuando es emocionante, y para mí la incomodidad también puede ser una emoción, no es algo tan racional, para mí es algo, empieza en algo más intuitivo, más sensorial. Y me gusta intentar generar eso, y que tiene algo de misterioso también, porque a veces pasan cosas, ¿no? O sea, tú das indicaciones o el actor propone y de repente ocurre eso que lo capta, que la cámara del cine tiene esa magia que es capaz de capturar algo misterioso entre dos personas que luego el espectador es capaz de leer, lo cual me parece todo bastante mágico. O sea, que tú eres flexible a la hora de planificar las escenas, o sea, no vas con un storyboard y dices 1, 2, 3. Sí, o sea, si voy con una idea, siempre llevo mis ideas, ¿no? Yo hago mis deberes en casa y llevo mis ideas, llevo mis 3 o 4 pelotas en el aire, ¿no? Pero luego es verdad que luego cuando llego al set, bueno, si hay que reformular algo, lo hago. Para mí, por eso me gusta como el concepto de búsqueda, en el sentido de yo no necesito como calzarle a nadie un traje o algo muy construido, ¿no? Yo quiero encontrar algo que sea verdadero, algo que sea emocionante, que esté en el arco de la historia, y si tengo que cambiar un plano, tengo que cambiar una posición de cámara, pues ¿por qué no? O sea, lo cambio. Tú formas parte de una generación que, bueno, os incorporáis tarde, entre otros motivos, no sé, por la crisis del 2008, ¿eso os frenó? O sea, que claro, que llegas con una madurez pasados los 40 en tu primer largo, sí. Entonces no sé muy bien cómo te explicas ahora, cómo dices, qué extraño de venir de tu carrera, ¿no? O sea, ¿qué esperabas en ese rodaje de 5 lobitos y ahora que eres una directora consolidada? O sea, no sé cómo estás tú misma interpretando tu propia carrera. Bueno, la verdad es que, o sea, si echo la vista atrás, es todo bastante sorpresivo, porque, claro, yo he sido de esa generación que nosotras terminamos la escuela de cine y era muy difícil hacer cine, dirigirlo, pero también siendo mujer, es verdad que también no había ningún tipo de movimiento ni de conversación sobre la desigualdad y sobre las cifras tan poco paritarias que había, ¿no? en puestos de dirección o de puestos técnicos, ¿no? Y de repente haber vivido que esa conversación se abre y que esa conversación además tiene consecuencias en cuotas o simplemente en iniciativas, ¿no? Bueno, claro, la legislación es muy importante, sí, ¿no? Claro, o sea, el tema de las cuotas yo creo que ha sido muy importante también en que se hayan hecho políticas que apoye que las directoras lleguen a los proyectos. Sí. O sea, que tú ¿cuándo acabaste Soy malísima con las fechas, pero hace 20 y pico años la escuela de cine, sí. Entonces, tú saliste y hacías muchos cortos, porque tienes muchos cortos, sí. Y mucha publicidad. Sí, bueno, yo tuve la suerte de empezar a buscar trabajo, estuve trabajando un tiempo de auxiliar de dirección, de alguna cosa así, y luego se cruzó la publicidad en mi camino y me permitió rodar mucho, ¿no? Coger mucha experiencia y pagar facturas, claro, y sobrevivir, claro. Claro, porque en la publicidad, ¿tú qué aprendes? ¿Qué haces con la publicidad? Bueno, estás rodando, estás dirigiendo, lo que pasa que al servicio de lo que trabajas o lo que cuentas, incluso aunque sea una pequeña historia, que haces también las cuentas, es al servicio de una marca, de construir un mensaje comercial, entonces entran otras cosas en juego, claro. Bueno, yo hay una cosa que me gustaría que nos explicaras un poco, es que son 4 capítulos, Querer, y tienen palabras muy enigmáticas, ¿no? Sí. Querer, mentir, juzgar... no sé cuál es la otra. Bueno, como ves... Es mentir, juzgar, perder. Perder. Es verdad que es un poquito... explícamelo, pero creo que la serie es apasionante, emocionante, es un thriller. ¿Tiene algo de thriller? Sí, pero me pareció tan enigmático esos títulos. Pues eso viene de cuando estábamos dándole vueltas al título de la serie. Eduard Solá comentaba, hay algo con el buen querer, el mal querer, y yo pensé, no, es querer, solo querer ya es lo suficientemente potente, ¿no? Y además estamos hablando de cuestionarnos el querer en muchos sentidos, ¿no? Y luego ya, claro, nos gustó tanto el juego que dijimos, pero es que, claro, cada episodio habla de una cosa, aunque estén en un viaje global, habla de una cosa distinta. Entonces, ¿por qué no seguir con el juego? Y entonces ya decidimos que íbamos a seguir cuestionando lo que era mentir y lo que era juzgar y lo que era perder también.
Bueno, pues enhorabuena. Desde hoy ya está en Movistar por capítulos, que a mí hay gente que me ha dicho que prefiere verlos de uno en uno y una semana de pausa. Sí, a mí también, porque hay gente que me ha dicho que es distinta la experiencia, que también como que de alguna manera te deja un pozo y luego con ese pozo ya ¿no? te deja pensando una serie de cosas y luego ya entras otra, no lo sé, ahí ya cada uno. Bueno, pues nada, enhorabuena, Lauda, muchísimas gracias por la serie, que realmente yo creo que va a iluminar incómodamente muchas vidas. Y luego nos ha iluminado porque es cinematográficamente preciosa. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, bueno, pues dejamos la script por hoy aquí y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.